Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu rema y gracias por tu revelación. En nombre de Jesús, amén y amén. Por esta palabra que ha sido disertada, que ha sido leída, Señor, cancelo todo espíritu contrario, lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que tú estás aquí, que estás obrando, que tú estás haciendo la obra bendita. Habla, reprende, exhorta, levanta o contesta esa petición. Te damos gracias, Dios mío, por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte y de exaltar tu bendito y glorioso nombre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hoy hagas, Padre, en nosotros, Señor, esa bendición preciosa. Porque realmente estuve buscando bastantes temas y el Señor me llevó a Primera de Reyes 3:9 y el tema de hoy se llama un corazón entendido. Nos vamos a orar, pero antes les voy a pedir a los hermanos de la alabanza, a los hermanitos, que si pueden descender, y gracias por esa alabanza tan preciosa. Él nos ha dado un corazón entendido. No es que nosotros lo tengamos, sino que en Primera de Reyes, del 3 al 5 al 12, habla de Salomón. Todos sabemos la historia de Salomón, que era considerado el más sabio de todos, y dice que no ha habido hombre más sabio como él. Pero sabemos que él lo que hizo fue pedirle esa sabiduría a Dios. Y de eso quiero hablarles hoy a través de su palabra, porque eso es lo que él puso en mi corazón y es el anhelo de mi corazón, que se pueda poner por obra y que podamos nosotros hacer también lo que Salomón le pidió al Señor. La sabiduría es algo, es un regalo de Dios, y en muchas citas bíblicas está que debemos de tener sabiduría de lo alto. Al tener sabiduría de lo alto, nosotros sabremos y podremos encontrar a Dios. Y también podemos convivir entre nosotros y hacer tantas cosas maravillosas, no solo para los seres humanos, sino para Dios en su reino. Yo quisiera que nos pusiéramos sobre nuestros pies. Vamos a orar para que Él nos guíe en esta palabra y después vamos a comenzar en lo que es la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy las gracias. Porque sabemos, Señor, que tú hablas a tu pueblo como tú quieres y donde tú quieres, Señor. Y sé que esta palabra que has puesto en el corazón de tu sierva, Señor, hablará a muchos de una o de otra manera. Los mensajes tuyos, Padre, hablan a cada quien según su necesidad. Te pido con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, que solo sea un vaso que tú uses y que tu espíritu sea el que hable a través de mí. Que cada uno de nuestros hermanos que hoy están aquí, mis hermanos en la fe, Señor, tengan un corazón dispuesto como buena tierra para que esa semilla sea sembrada, Señor. Que después de esta palabra muchos puedan ver dentro de sí mismos y hallar aquellas áreas de su vida que deben ser cambiadas, así como aquellos, Señor, en los cuales tienen fortaleza. Yo te doy las gracias por esta oportunidad. Y te pido, Dios Espíritu Santo, que comiences a obrar en cada uno de nosotros, porque incluyéndome a mí necesito tu palabra. Yo daré esta palabra que tú me has dado, pero también me edificará a mí primero, y por eso, Señor, te doy las gracias. En el nombre de Jesús hemos orado. Yo quisiera que me acompañaran a Primera de Reyes 3, del 5 al 12. Cuando ya tengan la palabra me dicen amén. ¿Cuántos más? Amén. Sí. Del 5 al 12 dice, aquí dice que Salomón pide sabiduría. Eso es el título de este tema, pero el tema en sí, lo que a mí me interesa es un corazón entendido. Y comenzamos en el 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños. Y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud.
de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia, le has reservado esta gran misericordia en que le diste, hijo, que te sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa es la cita bíblica que Dios me ha dado. Y nosotros vemos aquí en la parte principal que dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Viéndolo en el Larousse, en el diccionario Larousse, dice que entendimiento es la capacidad de comprensión, inteligencia y juicio. Entendido, que tiene buen conocimiento en una materia. Pero en el hebreo dice que entendimiento es la capacidad para discernir. La palabra hebrea es sakal, así como la estoy pronunciando, y significa prudente, sabio, comprender, prestar atención. Entonces nosotros vemos que entender lo he narrado en lo que es un diccionario secular y también en lo que es el hebreo. Entonces yo les hago una pregunta: ¿cómo responderían ustedes a Dios si les hiciese esta proposición? Está posiblemente en alguna otra versión de la Biblia. Tú puedes tener cualquier cosa. A usted, a Dios, se le aparece en los sueños y le dice: tú puedes tener cualquier cosa en el universo que tu corazón desee. Pídeme y te lo daré. Pónganse ustedes en el lugar de Salomón y piensen qué le pedirían a Dios. Él dice que les daría el universo, por lo tanto les daría el mundo. Y es algo para meditar, porque sabemos que muchas veces pedimos cosas para nosotros mismos. Es lo normal, es lo corriente, ¿verdad? Que nosotros pidamos. ¿Cuánta necesidad tenemos cada uno de nosotros en lo material? A veces en la familia, a veces en nuestro entorno o en nuestro trabajo. Y es casi seguro que correríamos a pedirle a Dios algo que fuera lo más importante para nosotros. Y estaríamos en lo correcto, porque Él nos está diciendo: ¿qué quieres que te dé? Estoy parafraseándolo. Entonces podemos entender que no pecaríamos en eso. Sin embargo, nosotros vemos que Salomón hubiera pedido el mundo y lo hubiera recibido. Él hubiera sido un líder mundial como el que ahora estamos esperando en el anticristo. Y sin embargo, él no pidió eso. Era una nación poderosa en ese tiempo, Israel. Nosotros vemos que David había conquistado muchas naciones eran tributarias a Israel. Y cuando David muere, vemos también en el pasado de David que ya aún su hijo se había declarado rey en una provincia. Pero también vemos cómo Dios mueve las circunstancias y mueve a un profeta y lleva a Betsabé delante de David cuando está enfermo y le recuerda la promesa que hizo de que Salomón iba a ser el rey que él iba a levantar. Entonces hay muchas circunstancias y podríamos hacer un estudio completo tal vez de una semana de lo que es David y la herencia que él le dejó a sus hijos, pero aquí vamos a hablar de Salomón. Entonces dice, pero Salomón no pidió nada para él. Reconoció ante Dios su inexperiencia, porque le dice, al decirle que era solo un joven, en Primera de Reyes 3:7, y le dice: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, para rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y eso significa que era muy joven y no tenía experiencia para gobernar. Esto va también para los jóvenes. Nosotros vemos que Dios eligió a Salomón posiblemente muy joven y que al principio tuvo que rodearse de asesores. Nosotros vemos en muchas partes de la Biblia donde comenzaron a reinar de niños, pero no gobernaban ellos porque todavía no estaban preparados, sino que tenían consejeros a su alrededor. Igual debe haberle pasado a David. David tenía un consejo ya a su alrededor, consejeros que lo ayudaban en muchas áreas de su vida.
Y posiblemente Salomón, al entrar a gobernar siendo muy joven, tenía que aprender. Todos, cuando comenzamos nuestra vida, que nuestros padres nos dan, ellos nos instruyen, nos educan, nos preparan y nos capacitan para vivir. Pero cuando comenzamos y nos dan la libertad de elegir, nosotros comenzamos a trastrabillar y hacemos cosas que no están correctas por inmadurez. Pero siempre tenemos esa oportunidad que dice que errando es como se aprende, pero también tenemos ese gran consuelo de poder ir a nuestros padres y preguntarle cuando cometemos muchos errores. Aquí el asunto era que Salomón, su papá, estaba por morir, y entonces nosotros vemos que Salomón no pidió para él, sino que vino y reconoció ante Dios su inexperiencia al decir que solo era un joven. Nosotros ya lo leímos en Primera de Reyes 3:7. Salomón le pidió a Dios que le diera un corazón entendido, y nosotros lo vemos en Primera de Reyes 3:9, cuando le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, primero para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces nosotros podemos ver aquí que Salomón le pide a Dios que le diera un corazón entendido. Sabía que al tener un corazón entendido, sabía que lo necesitaba para cumplir el propósito de Dios en su vida. Necesitaba un corazón entendido para que oyera la voz de Dios y un entendimiento de sus caminos. Verdaderamente la mayoría que llega a los pies de Cristo, al principio, al comenzar a caminar, cuesta mucho entender lo que es el evangelio. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos experimentado eso. Pero hay una manera muy fácil de comenzar a caminar con Dios, y lo aprendí recién convertidas. Alguien me dijo que era muy experimentado ya. Todo lo que no entendas, todo aquello que tienes duda, puedes doblar tus rodillas y pedirle a Dios que te dé la sabiduría y que te hable y te enseñe qué tienes que hacer. Les puedo decir por experiencia que funciona, pero también hay muchas personas que, habiendo caminado tanto con Dios, todavía a veces les cuesta entender verdaderamente lo que es el evangelio, lo que es caminar con Dios. Sin embargo, nosotros vemos que Salomón, al pedirle a Dios que le diera un corazón entendido para oír la voz de Dios y un entendimiento de sus caminos, estaba pidiendo lo mejor del mundo. Imagínese, para oír a Dios. ¿Ha oído usted a Dios? ¿Ha oído su voz audible? ¿Ha soñado a Dios diciéndole instrucciones? Sé que hay muchos que tienen esa experiencia, pero la mayoría no lo tienen, porque realmente nunca se lo han pedido a Dios. Para poder tener un corazón entendido, debemos de reconocer que verdaderamente le necesitamos, que no hay ser humano que no necesite de Dios, y sabemos que Dios, desde que nacimos, porque de Él venimos y a Él regresaremos, puso en nuestro corazón la eternidad. Verdaderamente ya está en nuestra eternidad, ya está la eternidad en nosotros y está en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Cristo, comenzamos a despertar a esa verdad tan grande como es el saber que somos eternos. Esa es una de las bases del cristiano. Debemos entender que fuimos llamados y predestinados a ser salvos porque ya éramos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en nuestro corazón, aunque oculto por lo que nos fue borrado el recordar, está la eternidad en nosotros. Pero también vemos aquí que él quería oír la voz de Dios, y sabemos que lo oyó porque esto que le está hablando en sueños, y un entendimiento de sus caminos. No pidió para sí mismo, tenía a otros en mente. ¿Qué le dijo Salomón a Dios? Que le diera un corazón entendido para oír su voz y entender sus caminos, para guiar a un pueblo que él le había confiado. Y nosotros sabemos que es la nación de Israel. Sabemos que Salomón ha sobrevivido a todos los reyes de Israel, que está entre los principales. David y Salomón son los principales reyes de Israel, que cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo le decían hijo de David. Por lo tanto, todos en Israel consideraban a Jesús descendiente de David.
Y entonces nosotros vemos que al hablar Salomón no pidió para sí mismo, sino tenía en mente a otros. Cuando nosotros encontramos a Dios se nos va el egoísmo, porque generalmente nosotros nos preocupamos de nosotros mismos y de nuestra familia, y eso es correcto. Pero cuando nosotros verdaderamente comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a tener en mente a otras personas, no solo a nuestra familia, sino que comenzamos a buscar a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Dios. Cuando el primer amor se hace realidad en nuestra vida, quisiéramos que todos nos escucharan, y vemos con mucho desánimo cuando los que no conocen a Dios piensan que no saben en qué andamos, no nos entienden ni nos ponen mucha atención. Entonces nosotros vemos que Dios siempre nos unge con otros en nuestra mente. Debemos conocer a Dios y hacer que otros lo conozcan. Dirán, es un área evangelística. No, el Señor dijo cuando se retiró, cuando estaba en el monte de los Olivos para ascender, dijo, vayan y prediquen este evangelio. La función de todo hijo de Dios es dar a conocer que Dios es real y verdadero a otros. De alguna o de otra manera, no estoy diciendo que van a ir de puerta en puerta como son los evangelistas, sino que sé que de alguna manera le van a hablar a otros, ya sea con palabras o con su testimonio. Y entonces nosotros vemos que un testimonio vale más que 1000 palabras. También nosotros vemos en Salomón, aquí en Primera de Reyes 3:9, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros vemos que le pidió Salomón un corazón a Dios entendido para diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Entonces nosotros sabemos que cuando comenzamos a caminar con Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de aprender a discernir. Sin embargo, nosotros vemos que aun cuando nacemos en hogares que no son cristianos, nuestros padres nos educan y hay una conciencia en nuestro ser del bien y el mal. Eso es innegable. Dios no nos iba a dejar olvidando lo que éramos y no nos iba a dar ciertas áreas en nuestra vida donde pudiéramos recordar de alguna manera indirecta que realmente no debiéramos caminar en lo malo. Y es para ello usó a nuestros padres. Ellos nos instruyeron en lo que es el bien y el mal. Sabemos que los hogares que son integrados, los hogares que han sido formados de acuerdo a las leyes terrenales, digamos, aunque no conozcan a Dios, forman hijos y forman familias. Y hay valores y principios que los seres humanos guardan de generación en generación. Por lo tanto, yo les puedo decir que aprendí esos valores y esos principios sin ser cristiana. Me los dieron en casa y muchos de ustedes ya traían una noción de lo que era el bien y el mal. Sabemos que obedecían a sus padres porque ellos les habían enseñado que merecían respeto. Ahora el Señor en sus mandamientos nos manda eso mismo y nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida y te vaya bien en todo. También sabemos que en nuestras casas no nos permitían llevar a casa lo que no nos pertenecía. O sea, no podíamos robar. O sea, eso lo enseñaron nuestros padres, pero en los 10 mandamientos dice: no robarás. Por lo tanto, de alguna manera nuestros padres, por alguna razón, Dios les revelaba eso. Eso se llaman valores y principios que están basados en la conciencia humana. Nosotros también entendemos que hay cosas correctas y hay cosas incorrectas. Nosotros sabemos que hay conductas agradables y hay conductas desagradables. Y en esas conductas que muchas veces se practican en el mundo, vemos las incorrectas, que es donde hay maldad, donde hay desobediencia, donde hay pecado, donde nosotros le llamamos pecado, ellos le llaman maldad, pero también hay conductas correctas y son aquellos hombres y mujeres que heredaron de sus padres valores y principios. Pero aquí Salomón lo que quería era guiar a un pueblo a que diferenciara entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Porque al hablar de lo correcto y lo incorrecto no estamos hablando de la maldad, estamos hablando de nuestras actitudes y de nuestra conducta. Nuestra conducta debe ser con valores y principios. Desde antes, aún sin conocer a Dios, los padres nos pedían que respetáramos ese hogar, que verdaderamente no fuéramos a cometer
fornicación, la mayoría lo sabe, que los padres cuidaban esas áreas de nuestra vida, que solo si nos casábamos nosotros podíamos abandonar el hogar en los hogares que estaban con valores y principios. Sin embargo, vemos que muchos jóvenes y jovencitas no cumplen con ese hogar y con ese mandato que era un valor y un principio, y aún siendo cristianos. ¿Por qué? Por el pecado. Ese sería otro tema. ¿Por qué? Aún habiendo sido educados en hogares donde habían valores y principios, donde teníamos un buen ejemplo, sin embargo, muchos se apartan de ese camino. Y nosotros vemos que Salomón, al no pedir riquezas, no pedir poder, no pedir el mundo para sí mismo, sorprende verdaderamente, porque él pudo haber pedido eso. Su padre David luchó y conquistó naciones, hizo guerra por todos lados para que muchas naciones le fueran tributarias. Estoy hablando en la parte que es humana de David, ¿verdad? Nosotros sabemos que conquistó muchos lugares y que aquel que le hacía la guerra, pues él también le respondía y conquistaba a esas naciones y las hacía tributarias. Hay una cualidad en Salomón que la mayoría no toma en cuenta, y nosotros podemos ver en el libro donde se habla de Salomón que todo el tiempo que Salomón reinó hubo paz, no hubo guerra en Israel. Yo no he encontrado que Salomón saliera a la guerra. En cambio, a David, en toda la historia del rey David, nosotros vemos que él era un guerrero, que él había derramado mucha sangre y que por eso el Dios Altísimo no le permitió construir su templo, a pesar de que él lo anhelaba y que él dejó de su propio tesoro para que lo hicieran. Sin embargo, a través del profeta, él le habló y le dijo: tú no me construirás templo porque has derramado mucha sangre. Entonces nosotros vemos que el regalo que Dios le dio a Salomón al pedirle sabiduría y un corazón entendido para poder gobernar a un pueblo, el regalo que Dios le dio es que mientras Salomón vivió, hubo paz en Israel. Era una nación fuerte y poderosa que tenía bajo su dominio a muchas naciones que David, su padre, había dejado. Y vemos que Salomón, cuando tenía que negociar con otra nación, hacía alianzas, no entraba en guerra. Y por eso vemos en una parte, me sorprendió que le hemos enfocado mucho, que Salomón se casó con la hija de Faraón, pero lo hizo para hacer una alianza. Las alianzas se hacían en ese tiempo entre naciones. Siempre el rey que estaba siendo obligado a ser tributario hacían alianzas y casaban a las hijas de reyes con los reyes que estaban conquistando. Y nosotros vemos que a raíz de eso, pues a Salomón le gustaban las mujeres mucho, pero también muchas de las que tuvo como esposas fueron porque hizo pactos, hizo alianzas para que no hubiera guerra. También tendríamos que hablar mucho sobre la vida de Salomón, viendo el trasfondo en lo por qué él se casó con mucha mujer que no era judía, o sea, por qué tomó muchas esposas, pero en muchas de esas actitudes, de esas decisiones que él tomó, lo hizo para que Israel viviera en paz. Y ese es el precio que él pagó. Fue que muchos dicen que Salomón, pues hay una gran duda de si él fue salvo. Sin embargo, yo espero que sí, y que un día cuando nosotros regresemos a donde pertenecemos, veremos a David y veremos a Salomón, así como veremos también a Pablo. Nosotros vemos aquí de que la respuesta de Salomón, aquí cuando dice, aunque Salomón lo tenía todo, aparentemente reconoció su necesidad de dependencia total de Dios. Vemos a un Salomón que le dio tanto Dios, pero que nunca perdió la humildad. Eso es lo que he podido yo captar en la vida de Salomón. Y hay tantas historias que se podían hablar de Salomón, tantos versículos o capítulos donde habla de ciertas áreas de la vida de Salomón que tendrían un estudio aparte. Y podríamos ver cómo muchas veces, a veces el ser humano se ve obligado a hacer alianzas para evitar problemas. Nosotros vemos en esas circunstancias que así ha sido y seguimos viendo cómo el mundo, el Medio Oriente, se está desenvolviendo en una guerra fratricida porque todos son árabes, pero también vemos cómo se está involucrando Europa en las guerras. Vemos cuán destructivas son las guerras. Es cuando el ser humano pierde la perspectiva, cuando el ser humano es soberbio, orgulloso o religioso y cree que tiene el derecho a conquistar a otro ser humano y someterlo a la manera que él quiere que viva. Sin embargo, Dios
nos dio a su Hijo Jesucristo, que es el verdadero evangelio, y dijo que si conocíamos la verdad seríamos verdaderamente libres, y a través de ello nosotros conocimos a un Dios de fe, de amor y de esperanza, y un Dios de perdón. Lamentablemente en el Medio Oriente se predica un Dios que no se parece en nada al nuestro, y que gracias a Dios que nosotros estamos de este lado y podemos tener un Dios de amor al que podemos acudir con tranquilidad, con confianza y con seguridad y hablarle como hijos que somos. Nosotros entendemos que el morir para nosotros es ganancia. Nosotros sabemos que todos un día tenemos que partir, sea porque el Señor venga o porque nosotros vamos a terminar el ciclo de vida. Dice que aquí que la respuesta que Salomón le dio a Dios le agradó a Dios y le dio la sabiduría que pidió, más allá de la que todo ser humano puede recibirle. Y dice que además le añadió riquezas, le añadió poder y le añadió gracia delante de los demás. Nosotros oímos la historia de Salomón cuando vemos que era famoso por su sabiduría en todo ese mundo conocido, y oímos una historia cuando la reina de Saba llega a conocer a Salomón, atraído por la sabiduría, por todo lo de lo que él se hablaba, y vemos cómo la reina de Saba se asombró que aún los criados de Salomón vestía como si fueran no criados, sino una gente que se vestía muy bien. Podríamos decir, Salomón tenía a toda su corte, a todos los de su casa bien vestidos, bien alimentados. Él se preocupaba y le daba el lugar a cada quien, no menospreciaba a nadie. Es lo que he podido yo entender, que él no menospreciaba a nadie. Dios es siempre fiel a su palabra. Al pedirle Salomón sabiduría, él sabía que le había pedido lo mejor. Era entendimiento. Y nosotros vimos así que el entendimiento, según Larousse, es la capacidad de comprensión, es inteligencia y es juicio. Y que entendido que tiene buen conocimiento en una materia, pero en el hebreo dice que es la capacidad para discernir. Y eso es lo que significa, es inteligencia y es también sabiduría. Cuando nosotros nos vemos ante una circunstancia donde tenemos que tomar decisiones, tenemos que analizarlas, no podemos actuar precipitadamente. Y nosotros vemos que por eso a Salomón le tocó hacer muchas alianzas. Pero cuando somos jóvenes tomamos decisiones precipitadas. Y Salomón reconocía su inexperiencia y su juventud. Y sabía que si él en ese momento no estaba con la madurez o la experiencia que su padre tenía para gobernar. Por lo tanto, él vino y le pidió eso al Señor. Le pidió al Altísimo que le diera la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, juicio y justicia para poder juzgar a un pueblo. Porque no solo lo iba a gobernar, sino que los reyes juzgaban en ese tiempo las faltas que cometían los del pueblo. Aunque tenía muchos consejeros, siempre al final él tenía la última palabra. Yo quisiera hacerles unas preguntas. Yo casi siempre doy la palabra bastante rápido. Que si realmente nosotros reconocemos la total dependencia de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado si todavía depende de otras cosas o depende de Dios? ¿Sueña con tener mucho dinero? ¿Sueña con estar en otro estrato social? La palabra en el Nuevo Testamento está escrito que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo nos será añadido. Dios nos dio 70 años sobre la tierra, a lo más robustos 80, porque sabía que en ese tiempo nosotros podíamos alcanzar todo aquello que nos propusiéramos como seres humanos. Y eso es bueno. Toda la juventud debe tener metas, planes y propósitos que cumplir en esos 70 años. Pero la primera meta que debe de cumplir es buscar a Dios y pedirle a Dios que le dé un corazón entendido. Al tener esa área de nuestra vida bien definida, nosotros vamos a poder ver y vamos a ver cómo nosotros alcanzamos metas, planes y propósitos. Pero ustedes me dirán, también hay gente que no camina con Dios y que alcanza metas, planes y propósitos. ¿Por qué? Porque se esforzaron, estudiaron, se capacitaron y buscaron
las metas, buscaron qué hacer con su vida. Dios nos dio esta vida para que la aprendiéramos a vivir. Y esta vida debemos de vivirla en plenitud. Dios no dijo que fuéramos pobres. Yo no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia. Dios no dijo que Él nos iba a dar el alimento en la boca. Dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Estoy parafraseando. Entonces, si nosotros no nos esforzamos en esta tierra para alcanzar las metas que necesitamos para vivir verdaderamente como hijos de Dios, Él no nos lo va a dejar caer como el maná en el desierto. Ahí tenía que hacerlo porque el pueblo estaba saliendo de la esclavitud y tenía que aprender. Y nosotros vemos que fue un pueblo rebelde y que quedó en el desierto. Y solo Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida, iguales con nosotros. Delante de nosotros Dios pone 70 años. No somos Salomón, pero somos hijos de Dios. Y por lo tanto nosotros en esos 70 años debemos prepararnos, debemos capacitarnos y debemos alcanzar las metas. Debemos aprender a tener metas para vivir. Primeramente en Dios, pero también para poder prosperar y darle a nuestra familia lo que necesita. Dios no dijo que fuésemos pobres. Tampoco dijo que fuésemos descuidados. Nosotros vemos en Proverbios cómo habla de la hormiga y él dice, mira tú perezoso, mira la hormiga. Estoy parafraseándolo. ¿Cómo trabaja en el invierno y cómo trabaja en el verano y guarda para el invierno? Porque sabe perfectamente que en el invierno no puede salir a tomar sus alimentos y lo esconde debajo de la tierra. Igual le dice a todos los jóvenes y hombres y mujeres, y tener metas y planes en Dios no es exclusiva de los jóvenes. Aún hay hombres y mujeres adultos que de alguna manera en su vida no alcanzaron metas, no tuvieron planes y propósitos por cualquier circunstancia, porque en sus casas no tuvieron hogares integrados, porque tal vez se criaron en las calles, porque tal vez no tuvieron esa guianza. Pero todavía es tiempo, siempre hay una oportunidad de parte de Dios para que todo ser humano alcance planes y propósitos. Mire dentro de su corazón qué anhelos no cumplió cuando era joven o qué anhelos tiene para cumplir siendo joven. Yo le pido en el nombre de Jesús que se esfuerce, que busque los medios para alcanzar esas metas terrenales, porque Dios las puso en la tierra. Dios nunca quiso que nos fuéramos para Estados Unidos para estar mejor. Él nos dio esta tierra. Como a Israel le dio una heredad, a nosotros nos dio nuestra nación. Y Él sabía que aquí estaba lo necesario para que nosotros pudiésemos alcanzar esas metas y esos propósitos. He aprendido a través de los años que lo que yo me proponga, lo voy a alcanzar. Pero debo de prepararme y debo de esforzarme y debo de actuar y debo de hacerlo. Tal vez la meta de Salomón, y tal vez me estoy saliendo un poco del tema, pero realmente mi anhelo ha sido que Puerto Barrios, en este tiempo que he vivido, tenga una nueva oportunidad de ser como cuando vino la United Fruit Company. No sé qué pasó, porque nací en esta tierra y vi cuán próspera era y cuánta gente prosperó en esos tiempos. ¿Qué pasó? No lo sé, yo me fui. Pero sé que hay generaciones aquí en Puerto Barrios que pueden hacer la diferencia. Hay hombres y mujeres que Dios capacitó para que no emigren sus hijos o para que se queden a medias en este lugar, sino que para que esas mentes que son productivas, esas mentes inteligentes capacitándose, puedan levantar empresas, puedan levantar fuentes de trabajo para la nueva juventud. Estamos en una entrada, está el mar tan cerca, la mayoría tiene que traer los productos aquí, pero ustedes están en el punto de partida y eso es lo que entendió que quiere Salomón, que ustedes hagan, que se esfuercen más allá por sus hijos y que aún aquellos que no lo han alcanzado lo puedan lograr todavía. Se van a ir satisfechos. Me recuerdo una historia de una persona que era pasante de abogado y una vez llegó con alguien que era motivador, eso está fuera del contexto, y le dijo, si yo no estuviera con tantos años, todavía me animaría a estudiar para abogado. Solo era, quien dice, como el que lleva los papeles y lleva todo, y entonces la persona le dijo, ¿cuántos años tiene? Creo que dijo 42 o 45. ¿En cuántos años saca una carrera de abogado? Pues
son 6 años. Le dijo, ¿cuántos años tendría si usted se logra graduar? Tengo 40, tendría 48, ¿por qué no lo hace? Lo importante es que en esa oportunidad esta persona lo hizo y todavía ejerció como unos 15 o 20 años su profesión. Se hizo abogado y a esta persona que le dio el consejo fue invitado el día que se graduó. Por lo tanto, que no sea la edad lo que nos impida alcanzar metas, planes y propósitos para mejorar nuestra vida. No estoy hablando de riquezas terrenales. Estoy hablando de riqueza para nuestras familias, para tener familias prósperas verdaderamente, para tener familias integradas, para asumir responsabilidades que muchas veces dejamos de asumir. Es muy cómodo que nuestros padres lleven toda la carga, pero ¿qué? Si los padres no influyen en sus hijos para que ellos tengan metas, planes y propósitos, ellos no lo van a hacer. Pero ¿por qué la persona que ya tiene cierta edad no puede tener metas, planes y propósitos en su vida y alcanzarlas? ¿Por qué muchos dejan las carreras? ¿Por qué muchos no terminan esas carreras? ¿Por qué muchos sueñan pero no hacen realidad sus sueños? José era un soñador. Nosotros lo sabemos, está en Génesis, ¿verdad? Nosotros sabemos que esos sueños lo llevaron a que sus hermanos lo rechazaran y aún lo vendieran como esclavos, pero vimos que él en medio de tanta adversidad se levantó. Hay testimonios en Puerto Barrios y a mí me constan de personas que son de hogares muy pobres, de hogares muy verdaderamente que no te hubieran tenido las oportunidades que tuvimos aquellos que tuvimos padres que nos la dieron. Y sin embargo vi que alcanzaron metas y propósitos aquí en Puerto Barrios. Siempre le pongo atención mucho y me ha tocado, he encontrado 2 jóvenes en Puerto Barrios que pensé que no eran de aquí, muy inteligentes. Me sorprendió porque pude hablar con ellos y vi que su coeficiente intelectual era mucho superior, pero no era tanto lo superior, era que se habían interesado en prosperar, en mejorar, y es agradable encontrar juventud de esa manera. Uno era de raza morena y otro era de una persona que al ver de raza morena pues era de Livingston, y eso es asombroso. Siempre tengo un cariño muy especial por Livingston y me gustaría mucho, en realidad, al traerles un corazón entendido, lo hice con ese plan y ese propósito, pero también para que con ese plan y propósito aquellos que no han entendido lo que es caminar con Dios, hoy puedan hacerlo. Si no logran entender la palabra de Dios, pídanle a Dios un corazón entendido para hacerlo. Dios está disponible siempre. Él no hay hora, no hay momento, no hay especial, sino que Dios nos ama de tal manera que cada oración, cada petición que delante de Él es agradable y es para que nosotros podamos realizarnos como seres humanos, Él la va a contestar. Yo sé que tal vez el tema me he salido un poco, que me hubiera gustado mucho tratar un tema de esta manera entre jóvenes, pero sé que por alguna razón Dios me cambió muchas veces el mensaje que iba a dar, y doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de hablarles de esta manera en cuanto a tener un corazón entendido para hablarle a Dios. Pero también hoy quiero también hablarles respecto a que ustedes deben aprender a tener un corazón entendido para caminar con Dios. La mayoría, el problema que tiene es que recibe a Cristo y no busca la manera de crecer espiritualmente, y es la única manera que podemos caminar con Dios, leyendo su palabra, orando, porque orar es hablar con Dios. Pero al leer su palabra nosotros vemos que Dios nos habla. En la Biblia está todo. Nada hay debajo del sol que ya no fue. Nosotros vemos que en Eclesiastés Salomón lo dice, y el mismo Salomón del que les estoy hablando dice, nada hay nuevo delante del sol y debajo del sol, y nosotros vemos que se refiere que lo que hoy es ya fue. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a esa palabra. Quisiera ver una congregación llena del Espíritu Santo porque ha entendido. Cuando usted entiende y aprende a caminar con Dios, las dimensiones espirituales que usted logra alcanzar no tienen comparación. La mayoría no vive un evangelio genuino y verdadero por eso, porque verdaderamente no buscan a Dios como debieran de hacerlo, porque en muchos todavía está la costumbre de la religión
Y la religiosidad, la religión es la manera como el hombre quiere llegar a Dios. Y eso no es así. El plan de Dios es que Dios nos vino a buscar a través de Jesucristo para que nosotros encontráramos el camino de regreso a casa. Jesús es el único camino para regresar a Dios. Jesús es el único camino para que regresemos a donde nosotros ya éramos. En Romanos 8, 28 al 39, habla de ellos, que a los que antes conoció, cuando nosotros nos fue borrada la mente, al venir a la tierra, nosotros sabemos que tiene que ver mucho con aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios. Ellos fueron los que nos desconectaron de Dios, que nos desconectaron de la luz de Dios. Y por eso por eso sucedió que vino el Señor Jesús a esta tierra. Él vino como luz y vino a despertar en nosotros ese conocimiento, que tenemos una manera de regresar al Padre que nos dio la vida, al Padre que nos crió, a través de esa luz maravillosa que se llama Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Creyendo. Si nosotros no tenemos fe, porque podemos a veces dudar demasiado o a veces realmente no tenemos fe para creer que Dios es nuestro Padre, para creer que Jesús es el único camino que nos lleva de regreso a Él. Y hoy yo quisiera que aquellas personas que no han recibido a Cristo, que no han entendido el Evangelio, y que por eso no reciben a Jesús o que creen que no han podido recibirlo porque no han entendido, hoy es su oportunidad. Dios habla a tiempo, fuera de tiempo y en tiempo. Dios está a las puertas. Nosotros vemos cómo está el mundo de convulsionado a través de la guerra, de situaciones que verdaderamente dan ganas de llorar a cómo está la humanidad ahorita. Es el tiempo de ponernos a cuentas, porque así, si nosotros morimos, vamos a Dios. Y si el Señor viene, nos vamos con Él. Debemos entender que caminar con Dios es una decisión, es un estilo de vida. Hacer la voluntad de Dios es lo mismo. Debemos aprender a decirle a Dios, es mi voluntad, que tu voluntad se haga en mí. Todos nosotros decimos, voy a hacer la voluntad de Dios. No. Debemos de decirle que nuestra voluntad es que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Yo quisiera en esta noche tal vez leer en lo que dice aquí en Romanos 7:24. Quisiera que lo buscaran y ya solo me falta una cita y cerrar. Y después quisiera ministrar a aquellos que quieran recibir al Señor. Romanos 7:24. En la Reina Valera lo voy a leer yo, tal vez ustedes tienen una versión diferente. Si ya lo tienen, me dicen amén. Vemos cómo Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nosotros vemos que lo que la mayoría de veces nos impide buscar a Dios, entender a Dios y caminar con Dios es esta parte humana. Es el tacuche, digamos, que tiene el alma y el espíritu y es nuestra carne. Nuestra lucha siempre, siempre va a ser entre lo humano y lo espiritual, entre lo humano y lo divino. Por lo tanto, es la carne la que nos hace a veces, nos lleva a las dudas, a las incertidumbres y a aquellas maneras de renegar muchas veces de la palabra de Dios. Pero el Señor dice que debemos de morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos es sujetar todas aquellas debilidades carnales a la cruz de Cristo. Porque en esa cruz nuestro Señor Jesucristo llevó todo eso. Él ahí sujetó hasta la muerte, sujetó todo pecado. Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Y esta carne, este cuerpo humano, tarde o temprano va a desaparecer de nosotros. Es un estuche que contiene lo espiritual, lo divino de Dios que está en nosotros. Por lo tanto, Pablo lo reconoce y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también podemos leer en 1 Corintios 9:27. ¿Ya estamos? Dice,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los que ya caminamos con Dios, si no aprendemos esa parte de sujetar nuestra carne a la cruz de Cristo, podemos ser eliminados. El que hayamos recibido a Cristo, pero si no caminamos en su voluntad, de acuerdo a su palabra, con base en sus mandatos y sus preceptos, y nosotros le damos gusto a lo humano, a lo carnal, podemos aparentar ser cristianos, pero a Dios nadie lo va a engañar. Por lo tanto, yo les pido en el nombre de Jesús, aquellos que tienen debilidades en la carne, hay una manera, y es doblando nuestras rodillas, clamándole a Dios en el nombre de Jesús, que esta carne humana nosotros la clavamos en la cruz de Cristo para que el Dios Espíritu Santo tome el control de la carne. Nosotros tenemos que aprender que para caminar con Dios debemos confiar plenamente en Él. ¿Confía usted en Dios? ¿Le cree usted verdaderamente a Dios? ¿Cree que Dios existe? Es algo que debe de hacerse usted, buscar dentro de usted misma. ¿Vive la vida que Dios desea según su palabra que viva? ¿Vive usted de acuerdo a la palabra de Dios verdaderamente? No le estoy diciendo que usted sea perfecto, porque va a ser una lucha todos los días. Va a ser una lucha diaria entre lo humano y lo divino, entre lo humano y lo espiritual. Por eso yo les insto a que lean la palabra, a que le oren a Dios, pero más que todo a que sean sinceros con Dios. No tengan pena de decirle en oración o de hablar con Él y decirles cuáles son las debilidades que ustedes no logran manejar y que necesitan su ayuda. Estoy segura, segurísima, que los va a ayudar y que cuando ustedes se vean enfrente de una tentación que les es difícil vencer, Dios va a poner una muralla, no visible, sino invisible. Algo va a pasar que no les va a permitir cometer ese pecado o fallarle a Dios de esa manera. Eso es real y verdadero cuando vamos a Dios con un corazón sincero y somos sinceros y delante de Él confesamos todas nuestras debilidades, no delante del hombre, delante de Dios, y pedirle su ayuda. Todos somos necesitados de Dios. Nadie en el mundo existe que no lo necesite, por muchas riquezas que tengan como Bill Gates o Carlos Slim. Siempre lo van a necesitar. Esos son personajes que Dios levantó para que le dieran empleo a muchos de sus hijos. Debemos entender que las riquezas no son malas. El poner el amor en el dinero es lo que es malo. Debemos aprender a dar gracias a Dios por lo que nos da. Si nos da bastante, gloria a Dios. Y si nos da escaso, pues gloria a Dios. Yo les pido en el nombre de Jesús que nos pongamos sobre nuestros pies, porque vamos entrando a la parte final, para pedirles que aquellos que estén en medio de nosotros y que no han recibido a Cristo y desean hacer esa oración de fe hoy, levanten su mano para que alguien de las ayudas le pueda guiar en esa oración para recibir a Cristo. Hay en medio de nosotros hombres o mujeres que quieran recibir a Cristo por primera vez. Yo les pido que levanten su mano para que alguien los ayude a hacer esa oración de fe, o yo misma voy a repetir una oración de fe. Quisiera que si hay alguien en medio de nosotros que no es cristiano y que Dios le está hablando para que se convierta de sus malos caminos a la luz, pueda levantar su mano. No va a tener que venir adelante. Ahí donde esté en pie, yo voy a hacer una oración que debe repetir y después alguien se va a acercar y únicamente va a orar por él. Pero también hay en medio de nosotros hombres o mujeres que abandonaron los caminos de Dios, que verdaderamente, como no entendieron el evangelio, se apartaron de sus caminos y no les ha ido nada bien, porque es peor dejar el camino, como le fue al hijo pródigo. Si en medio de nosotros hay hombres y mujeres que, habiendo sido cristianos, habiendo caminado con Dios, dejaron los caminos, hoy es el momento de ponernos a cuentas con Él. Y aquel que quiera reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo también puede levantar las manos. Sé que hoy oí al entrar de que no habían invitados, pero puede ser que alguien que ya ha venido varias veces no ha hecho su oración de fe y quisiera invitarlo. Hoy es un día de salvación.
Hoy es un día de que usted puede recibir la vida eterna. Hoy es un día que usted puede hacer realidad la eternidad en su vida, así como la paternidad celestial. Yo les pido en el nombre de Jesús que todo aquel que necesite recibir a Cristo en su corazón, levante su mano donde se encuentra. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ese es el motivo por lo que damos la palabra. Ese es el motivo por lo que estamos en este lugar, para que muchos lleguen al conocimiento de Dios. Nosotros vemos cuando Salomón le pide un corazón entendido para oír la voz de Dios y conocer sus caminos. Eso es lo que nosotros le debemos pedir a Dios. Ahora quiero que todos nos pongamos sobre nuestros pies y le vamos a pedir al Señor que aquel que no tiene entendimiento, aquel que le es difícil caminando con Dios, poder entender los planes y propósitos de Dios, vamos a dirigir una oración y que también los ancianos nos apoyen y las ayudas que tenemos para caminar en medio de las filas y poder ministrar, que ese entendimiento descienda de los cielos, que el Dios Todopoderoso abra ese corazón a ese entendimiento. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Padre de amor, de misericordia y de bondad. Tú me has dado esta palabra, Señor, porque es necesario que tus hijos, que tu pueblo entienda lo que es verdaderamente caminar con Dios, que pueda entender cuáles son los caminos de Dios, pero también que pueda entender lo que es ser hijo de Dios, para que a través de esa palabra, para que a través de lo que hoy reciban, ellos puedan vivir un verdadero evangelio, un evangelio de fe, de amor y de esperanza, un evangelio de confianza, un evangelio de saber hacer lo que Dios espera que hagamos, pero también un evangelio para prosperar en los caminos de Dios y subir a niveles superiores de los que hoy caminan. Te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico y te doy las gracias, Señor, por esta palabra que me has permitido darle a tus hijos. Es mi oración para esta congregación y para este pueblo llamado Puerto Barrios, para que muchos lleguen al conocimiento de Dios, al arrepentimiento para perdón de pecados y para una vida eterna. Hoy es la oportunidad para el que no conoce a Dios, para que sus pecados les sean perdonados y puedan alcanzar la vida eterna, que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Sé que es muy difícil pasar muchas veces adelante, y tal vez si alguien no tuvo el valor de pararse en su lugar y quiere pasar adelante, para que oren por él, para recibir a Cristo. Hoy es la última llamada. Como dicen, es la última llamada de este día miércoles en este lugar. El Señor es el que tiene el control de todo. Él es el que hace como Él quiere. Él es el que pone el querer como el hacer. Que Espíritu de Dios, Espíritu Santo, comienza a moverte en medio de tu pueblo. Comienza a moverte en medio de los hijos de Dios. Envía ángeles ministradores a cada uno de los que aquí estamos, para que la gloria y el poder de Dios inunde esos corazones, esas vidas, esas mentes y esos espíritus. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque estamos a las puertas de tu venida, Señor. Deseamos, Señor Jesús, que venga, pero también queremos que muchos sean salvos antes de que tú vengas, para que podamos cumplir esa gran comisión de que otros conozcan a Dios. Si Dios nos da un corazón entendido para oír la voz de Dios, entonces nosotros podemos ayudar a otros para que también encuentren a Dios. Esa es la palabra, Señor. Yo te agradezco, yo te bendigo, Señor, y bendigo a este pueblo, Señor, bendigo a esta congregación, para que tú, Señor, los ayudes y mediten en lo que hoy recibieron, en lo que hoy hay en sus vidas, en ver cómo el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar sobrenaturalmente. Desde que venimos hemos visto que el Espíritu Santo ya se movía en este lugar, y se movió durante la alabanza, durante la adoración, y aún hoy aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero también
nosotros se mueve el Señor Jesucristo, el Señor Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, haciendo el llamado a aquel que quiera ser salvo, aquel que quiera encontrar el camino de regreso a Dios. En el nombre de Jesús, gracias Dios Espíritu Santo, gracias. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por moverte en medio de nosotros. Que esa gloria y ese poder pueda impregnar a cada uno de los que aquí estamos. Que tu amor, Padre bendito, inunde los corazones y los envuelva y los arrulle con ternura como hijos tuyos, Padre. Que tu gloria y tu poder se manifieste de tal manera que nadie salga igual de este lugar. Que esta noche haya habido una semilla que cayó en buena tierra y que va a dar el fruto, y que verán la gloria y el poder de Dios y comenzarán a vivir de una manera diferente como hasta ahora lo han hecho. En el nombre de Jesús, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra ha sido predicada, Padre, y gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mí.